Buenos días. Soy la doctora Tamara Pando Ezcurra, trabajo para la Universidad Las Peruanas, soy docente de tiempo completo. Me dedico hace aproximadamente 12 años a la investigación, tanto del pregrado como el posgrado. Asesorías de tesis en el campo de la educación, en la administración, y he tenido la oportunidad de desempeñarme en los cursos de metodología para las carreras de Derecho. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el planteamiento del problema cuantitativo. Lo importante es aquí resaltar que al estudiante enseñarle que la realidad no está divorciada de la teoría. Enseñarle el método científico no es lo que en algún momento se creía muy difícil o que era solamente para eruditos y para personas dotadas de una inteligencia, ¿no? Es para todos los que queremos hacer investigación, para todos los que nos apasiona un tema y sobre todo, hablando del enfoque cuantitativo, lo que podamos probar, ¿no? Si nosotros quisiéramos probar, por ejemplo, lo sublime del alma de un adolescente, no podríamos, porque ni lo sublime ni el alma es observable. Por lo tanto, no estaría un problema del enfoque cuantitativo bien planteado, ¿no? El elaborar el planteamiento del problema nos invita a conocer, a profundizar, a teorizar, y evidentemente para poder probarlo empíricamente, ¿no? Entonces, al estudiante hay que motivarlo, obviamente que también tiene que estar motivado por el tema, que tiene que apasionarle, que tiene que gustarle, que tiene que sentir la curiosidad por saber qué hay más detrás de todo ese conocimiento empírico, ¿verdad?, que tiene que ir poco a poco profundizando y llevándolo de una manera sencilla pero profunda. Ver también que es importante y básico emplear el método inductivo y deductivo, pero si lo hace en primer lugar el deductivo, luego el inductivo, eso es lo de menos. Lo importante es que tiene que estar de lo particular a lo general y de lo general a lo particular, y que se problematice a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local y a nivel institucional, con sus propias palabras. Cuando nosotros nos toca estar en pregrado con alumnos entre 20 y 24 años, entonces enseñarles que construyan esa realidad así, sencillo, pero tras esa sencillez que tenga la solidez de la teoría que los está acompañando. De ahí parte la formulación del problema, ¿no?, que tiene que ver dos variables para poder establecer la relación, la correlación y buscar también la causalidad, ¿no? Lo importante es la justificación, son los elementos que acompañan al planteamiento del problema, el para qué y el por qué tengo que hacer esta investigación, los objetivos que son el eje medular, ¿no?, como en la vida cotidiana en nosotros. Si no hay objetivos es como un barco a la deriva. El objetivo tiene que estar claro, preciso, no ser ambiguo, y de ahí, de ese gran objetivo, se van a desprender los objetivos específicos, que serán las etapas para poder lograr ese gran objetivo. Luego tenemos la delimitación del problema, ¿no? Tenemos que delimitarlo. Cuando estoy en aula a veces les digo a mis estudiantes, si yo quisiera hacer un estudio de todos los niños de síndrome de Down del Perú, sería pues un poco muy ambicioso, ¿no? ¿Cuántos niños con este síndrome tenemos en todo el Perú? Entonces tengo que ir delimitándolo, lo digo en la ciudad de Lima y en los distritos específicamente, para ir delimitando el problema de investigación. Considero que en el planteamiento del problema es como cuando el pintor tiene que ver con qué cuenta, ¿no? Qué es lo que va a dibujar, tal vez sea un paisaje, qué técnica va a emplear, el óleo, la acuarela, cuáles serán las dimensiones del área que va a pintar. Entonces, ese es el planteamiento del problema, todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para plantear ese
problema. Buscar literatura, buscar experiencias de algunas otras personas que ya tienen este conocimiento, y en el planteamiento tiene que estar clarísimo el nivel de la investigación, ¿no? Cuál es el nivel, cuál es el diseño que va a emplear durante el proceso de la investigación. Y otra cosa muy importante que se tiene que resaltar aquí, que no solamente son los elementos, ¿no? El objetivo, la justificación, la viabilidad, la delimitación también, ¿no? Cómo lo va a elaborar y los límites, la limitación que va a tener. A veces el estudiante no conoce los software por ejemplo, el SPS, ¿no? Entonces podría ser una limitación. Todos estos elementos tienen que estar plasmados en el planteamiento del problema. Y para ir cerrando esta idea sobre el planteamiento del problema de un enfoque cuantitativo, no olvidemos que tenemos que responder a que hay que probarse empíricamente. Acordémonos que es observable, medible, cuantificable. Estamos hablando del enfoque cuantitativo. La idea, nosotros como docentes, es invitarlos al estudiante a que tenga esa curiosidad, que todos tenemos ese don de curiosidad y de investigar, sino que tenemos que tener en cuenta el método científico, porque donde hay ciencia hay método, donde no hay ciencia no hay método. El mundo moderno nos exige urgentes cambios y nos exige cada día estar más en este mundo maravilloso que es la investigación, y que no se considere que es solamente para un grupo de personas muy expertas. Está para todos nosotros que queremos hacer investigación, que nos entusiasma, que nos apasiona, y el rol de nosotros como docentes es invitarlos a no tener miedo a buscar esa literatura, a no tener que no se sienta cansancio o aburrimiento, sino hacerlo de una forma muy didáctica a través de ejemplos muy asertivos, como el caso del doctor Roberto Hernández Sampieri, cuando menciona este ejemplo que les dije de los estudiantes, ¿no? Ellos lo captan muy rápido, porque el alma no se mide, lo sublime no se mide, entonces por ahí ya uno va encontrando respuestas a qué tienen que hacer investigaciones que van a medirlo. Si quieren investigar el alma o lo sublime, tendría que utilizar el enfoque cualitativo, que es, ¿no?, muy diferente. Que también podríamos utilizarlo en un enfoque cuantitativo, ¿no?, para estudios paralelos, sin necesidad de que sea mixto. Continuando con lo que estábamos comentando, viene lo importante que en el planteamiento, pues es el primer paso de la investigación, ¿verdad? Describe una realidad problemática, hay una evolución histórica de las cosas, cómo se van dando, constituye la justificación, ¿no?, el porqué, el para qué de la investigación, y evidentemente la delimitación del problema. Entonces vamos a hablar un poco ahora de los objetivos de la investigación, perdón, de la formulación del problema. La formulación del problema tiene que estar bien planteado, no pueden ser preguntas ambiguas, ¿no? Por ejemplo, un problema que guarde una relación: ¿por qué algunas personas están más satisfechas con su trabajo que otras? ¿Por qué algunos matrimonios duran más que otros? Entonces son preguntas que tienen que llevarme a una respuesta, y no preguntas ambiguas, ni utilizar términos valorativos, si es bueno, si es malo, si es moral o es amoral, porque en la investigación no existen los términos valorativos. Tampoco tenemos que ir con prejuicios a la investigación, tengo que despojarme de todo ello y entrar a un campo neutro para hacerlo más fidedigna al recojo de la información. Evidentemente que tiene que establecer una relación entre dos variables. Luego vamos a ver el objetivo.
igual como en nuestra vida diaria tenemos objetivos, la investigación también tiene sus objetivos, ¿no? Su objetivo general es hacia dónde vamos a llegar, qué es lo que queremos. Y luego, después de revisar esa literatura, se van a desprender estos objetivos específicos que me ayudarán a cumplir el gran objetivo. Tenemos después la justificación, ¿no? ¿Por qué se justifica desde el aspecto teórico, metodológico, práctico y en algunas circunstancias desde un aspecto legal, ¿no? Cuando tenemos que relacionarlo a temas netamente pues, legales y traigo a acotación el ejemplo de los niños con síndrome de Down. De repente voy a hacer una investigación, pero entonces ¿en qué ley o en qué artículo de la ley me voy a apoyar, ¿no? Podría ser una justificación desde el aspecto legal si es que la investigación así lo requiere. Luego que tenemos ya tenemos nuestra formulación de preguntas, ¿no? De esta pregunta también vamos a tener nuestra formulación de las preguntas específicas, nuestro objetivo general, nuestro objetivo específico. No olvidemos de nuestras hipótesis y todo tiene que ser coherente, nada está al azar, ¿no? Tal como en la formulación del problema aparecen mis dos variables, esas mismas dos variables van a aparecer en los objetivos, en las hipótesis y evidentemente en el título de la investigación. No puede ser que yo tenga que investigar sobre estrategias didácticas y en los objetivos yo tenga que ver se me ocurre sobre el método ABP. Entonces, tenemos que definir claramente o es estrategia o son métodos, pero lo que yo decida como investigador, eso tiene que guardar una coherencia durante todo el proceso de la investigación. Nada está al azar, todo está sistematizado. El método científico exige la rigurosidad de la sistematización. Por ende, tenemos que tener mucho cuidado en la forma como planteo mi pregunta para tener claro mis objetivos y muy claro mis hipótesis, ¿no? Y luego viene ya, como les comenté hace unos minutos atrás, la delimitación, la temporalidad, ¿no? Importantísimo también cuál es el tiempo que lo vas a manejar, el ámbito geográfico, dónde vas a desarrollar tu trabajo de investigación. Fíjense que plantear el problema, tenemos una llave abierta, y si hablábamos de un porcentaje muy significativo en el planteamiento del problema. Por eso la importancia de revisar la literatura, de conocer un poco antecedentes en cuanto a la referencia del trabajo que voy a elaborar, experiencias, como les dije hace también unos minutos y recalco aquí, que me van a mostrar por si voy por un buen camino o puedo cambiar. Inclusive ya cuando revise la literatura y entre el marco teórico, podría replantearme el planteamiento del problema o podría inclusive surgir algunos nuevos objetivos o nuevas una visión diferente, ¿no? Me trae recuerdo lo del Titanic para ver los niveles y alcances de la investigación, ¿no? Que tiene que tener claro el planteamiento del problema. En un primer momento, cuando esto sucede, el Titanic se hunde, las primeras investigaciones es qué sucedió, qué pasó, que no encontraban explicaciones, antes no había ocurrido esto, ¿no? Un accidente de tan grande magnitud. Luego viene la descriptiva, ¿no? Solamente se observa esa realidad. ¿Cuántos varones murieron? ¿Cuántas mujeres murieron? ¿Qué nacionalidades tenían? ¿No? Describe esa realidad que se observa, ¿no? Luego viene la correlacional, la cantidad de botes salvavidas, tal vez, ¿no? a mayor cantidad de botes, mayor probabilidad de que se salvara más gente, ¿no? Y de ahí viene la explicativa, ¿no? ¿Será verdad que el material que construyeron el Titanic no fue el mejor? ¿Que el acero no era el mejor? ¿Sería cierto que se partió en dos el Titanic? No, 100 años después, ¿no? Llegamos ya y los estudios han demostrado
que no se partió. Se abrieron las remolachas, entró el agua y evidentemente surgió el hundimiento del Titanic, ¿no? Pero miren, cómo de un problema podemos de alguna manera pasearnos por los 3 niveles o alcances de la investigación hasta ver dónde nos vamos a quedar. Se puede ser que mi investigación parta de un nivel exploratorio, pero de ahí, en la medida que yo tengo mayor literatura, mayor dominio del tema, mayor conocimiento, mayor profundización, puede ser que el nivel de la investigación cambie y no existe ningún problema, porque al final nos podemos pasear por todos esos niveles o alcances que les acabo de mencionar, ¿no? Este es un ejemplo muy ilustrativo, que lo pueden encontrar con más detalles en el libro de doctor Roberto Hernández Sampieri, en la 6ª edición, ¿no? Con fechas más exactas de cómo se dio todo este incidente. Teniendo claro entonces la formulación del problema, teniendo claro los objetivos del problema, teniendo claro mi justificación del problema y la delimitación del problema, entonces ya estoy listo para poder entrar a elaborar mi marco teórico y evidentemente nutrir con teorías que sostienen a la variable. Aquí, ahorita que menciono con las teorías que sostienen la variable, ¿qué pasaría si en mi planteamiento del problema, como un ejemplo de liderazgo femenino que esta variable no tiene teoría que la apoya, entonces, ¿qué hago? Ya no lo tomo, no lo investigo porque no hay teoría que sostenga la variable en estudio, o puedo crear yo la teoría, ¿no? O sea, si no cuentas con la teoría, puedes tú crear la teoría, ¿no? De acuerdo a todos los ingredientes que tienes. Lo que sí exige la rigurosidad de los datos, lo que sí exige es lo más objetivo, lo medible, lo cuantificable, porque vamos a partir aquí de una hipótesis para poder probarla, ¿no? Porque cuando también elaboramos el planteamiento y formulamos un problema que ya tiene respuesta, entonces ¿para qué lo averigua? ¿Para qué vamos a entrar a esa investigación si ya tenemos una respuesta? La idea es que no tenga respuesta, ¿no es cierto? Decía Einstein que si le dieran 1 minuto para salvar el mundo, él utilizaría 55 minutos para ver toda la problemática y 5 minutos para dar la solución. Entonces yo tengo que tener claro, profundizar todo lo que yo tengo y recién entonces entro a mi investigación, bien elaborado planteamiento de problema. Estimados estudiantes que están ahorita ustedes en este mundo maravilloso del conocimiento, estando en este doctorado que debe motivar a cambiar como personas, a ser mejores seres humanos, porque el conocimiento debe cambiarnos, ¿no? Si no, ¿para qué entonces estudiamos? Ahora que están metidos en este mundo maravilloso de la investigación, no lo olviden que mientras más objetivos seamos, mientras tengamos claro el enfoque en que vamos a emplear, mientras revisemos literatura para poder plantear el problema, mientras más conozcamos el problema, serán mejores las soluciones para poder brindarlas. No está separado, quiero terminar diciéndoles que nada está separado de la realidad de nuestro día a día, que la investigación es de esta realidad que observo, de las dificultades que encontramos en el camino como docentes, como profesionales, y de las propuestas de esperanzas, de cambios o de profundizar estudios que ayuden a soluciones prácticas o a los grandes cambios que el mundo moderno exige. Antes de despedirme, quiero agradecerles por la oportunidad de compartir esta experiencia con ustedes. Quiero invitarlos a que se entusiasmen con el mundo de la investigación. Ya ustedes están en doctorado y evidentemente que todos están en esa misma línea. Creo que llevar la luz del conocimiento a otras almas es el deber de nosotros y tenemos que enseñarles a que entren siempre con estos medios éticos que exige la investigación, crear una cultura
donde todos hagamos investigación, donde todos profundicemos para que evitarnos lo que se dice por ahí, sino invitarlos siempre a la reflexión, al pensamiento crítico y evidentemente a los cambios, ¿no? Vivimos en un mundo convulsionado, vivimos en un mundo que nos exige investigaciones, vivimos en un mundo donde requieren en estos países latinoamericanos, sobre todo, a formar líderes políticos, líderes en el aspecto económico, educativos. Entonces, qué mejor si somos docentes que recaen en nuestras manos el futuro de los jóvenes y de los cambios. Reitero mi agradecimiento y la oportunidad de estar esta mañana con ustedes. Buen día, que la pasen bonito.